2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niñas y niños, ¿cómo están? Soy su maestra Judith Marlene Takichiri Vascope del 5º grado del nivel primario. El día de hoy aprenderemos un tema muy importante en el área de comunicación y lenguaje con relación a las técnicas de estudio. ¿Quieren aprender? ¡Vamos allá! Técnicas de estudio. ¿Cansado de leer y no aprender? Por más que tratas de recordar, ¿no lo puedes hacer? ¿Cansado de pensar y no recordar? Aquí está la solución. Las técnicas de estudio son tu mejor opción. Sabemos que a lo largo de nuestra vida estudiantil se presentan varias temáticas las cuales debemos aprender, pero si no contamos con verdaderas técnicas de estudio, no lo vamos a conseguir. Las cosas que tratemos de aprender siempre se nos van a olvidar o nos va a ser difícil recordarlas, más aún al momento del examen. Es por eso que en este capítulo te presento las técnicas de estudio más utilizadas en el ámbito educativo. ¿Pero qué son las técnicas de estudio? Son una serie de métodos que nos facilitan la concentración y el desarrollo de diferentes habilidades o aptitudes al momento de estudiar. Entre las más importantes tenemos el subrayado, el resumen, el esquema y el mapa conceptual. Veamos ahora algunas características de la primera técnica, que es el subrayado. Esta técnica consiste en poner una raya debajo de las ideas más importantes de un texto para favorecer la comprensión y la atención. Aquí podemos hacer uso de diferentes colores o marcadores, jerarquizando el rango de importancia de las ideas principales. Con el color amarillo podemos subrayar el título o el tema principal. Con el color verde, los subtítulos. Con el color morado, palabras claves o listados. Con el color azul, las definiciones. Con el color rosa, algunos ejemplos. Y con el color mostaza, fechas y notas aclaratorias. No importa el uso que tú les des a los colores, lo importante siempre es subrayar las ideas centrales de cada párrafo. Ahora veremos algunas técnicas del subrayado. También se presentan de diferentes maneras. Existe el subrayado lineal, que es el trazo de una línea horizontal para destacar una frase o una palabra. Aquí tenemos un pequeño fragmento con relación a los peces. En este caso nos dice la adaptación más evidente de los peces es la forma de uso de su cuerpo. Esta forma alargada ofrece menos resistencia al movimiento en el agua y les permite desplazarse con facilidad. La piel de los peces está cubierta por escamas superpuestas que los protegen y facilitan su desplazamiento en el agua. Los peces, para avanzar en el agua, utilizan las aletas, que les impulsa y les permite desplazarse o cambiar de dirección con rapidez cuando es necesario. Aquí subrayamos las ideas principales con la técnica del subrayado lineal, que en este caso es un trazo horizontal. Pasamos a conocer y a ver ahora el subrayado lateral, que es el trazo de líneas perpendiculares para destacar párrafos enteros. A diferencia del subrayado lineal, si nosotros consideramos que todo el párrafo es importante, realizamos una línea vertical y así remarcamos que ese párrafo es muy importante en el proceso de aprendizaje, que nosotros necesitamos o requerimos conocer todo ese párrafo, ¿no? En el ejemplo está el trazo vertical de las líneas, en este caso del subrayado lateral. Pasamos a ver ahora el subrayado estructural, que al igual que las anteriores tiene una estrecha relación. Consiste en escribir al margen de la página la idea principal de cada párrafo, para saber de qué se trata con un solo vistazo rápido. Aquí tenemos una mezcla del subrayado lateral, donde le aditamentamos una idea principal a cada párrafo. Y al volver a recapitular este contenido, podemos darnos cuenta de qué trata cada uno de estos. Es por eso que tiene una estrecha relación con los anteriores.
El subrayado de realce. Aquí, como podemos observar, existe una mezcla de los anteriores subrayados. Nos dice que es más abierto que el estructural. Es cuando un contenido, ya que en este caso se escribe al margen de la página algunas dudas sobre el tema, puntos de interés relacionados con otros textos u otros autores, o algo que quizá queramos investigar o saber. Aquí, por ejemplo, tenemos la presencia del subrayado lineal de forma horizontal. También está el subrayado lateral, que es de forma vertical. Está el subrayado, en este caso estructural, donde remarca las ideas importantes, pero a este le aditamentamos el subrayado de realce, donde nos muestra algo que queremos saber o investigar. Por ejemplo, remarcamos a un costado de la hoja qué tipos de letras más existen. Es una temática que queremos reforzar en diferentes textos u autores. A eso denominamos el subrayado de realce, cuando realizamos pequeñas anotaciones al extremo, en este caso de la hoja. Pasamos ahora a ver otra técnica de estudio, que es el resumen. Esta técnica de estudio consiste en una redacción que se utiliza para sintetizar las ideas más importantes de un texto de forma concisa, organizada y coherente. Este resumen es el resultado también de una de las anteriores técnicas, que es la técnica del subrayado lineal, donde extractamos las ideas más importantes. El resumen tiene diversas características. Debe ser breve y claro. Brinda una visión general sobre un tema. Mantiene la objetividad en la descripción. Sintetiza los datos más relevantes de un escrito. En el ejemplo, aún continuando con el texto de los peces, vemos cómo y de qué manera subrayamos aplicando la técnica de estudio del subrayado lineal, donde extractamos las palabras claves o palabras principales de cada párrafo para así poder generar el resumen. En este caso, las palabras subrayadas del texto son forma, alargada, desplazarse, piel, protegen, aletas, cambiar y dirección. En el resumen podemos utilizar nuestras propias palabras de enlace y generar la misma idea reduciendo el texto base, en este caso produciendo así el resumen. Aquí podemos destacar con las palabras resaltadas o subrayadas que los peces tienen forma alargada, se desplazan fácil, la piel con escamas los protege y las aletas cambian su dirección. Es así como nosotros generamos el resumen gracias también al subrayado lineal. Es preciso, conciso y la idea central no cambia. Pasamos ahora a ver otro tipo de técnica de estudio con relación al esquema. Esta técnica de estudio es una presentación ordenada de las ideas principales del contenido de un texto, que se relacionan entre sí con líneas y con otros símbolos gráficos para representar esas relaciones. Tiene también características importantes que debe cumplir. Al ser una presentación gráfica, debe relacionar los conceptos por medio de líneas, formas o colores para resaltarlas y generar mayor énfasis en las ideas principales. Debe ser concreto, ya que la información importante o sobresaliente debe estar resumida en pocas palabras. Debe tener una o unas pocas ideas principales, de las cuales parten los conceptos complementarios. Existe también, al igual que la técnica del subrayado, tipos de esquemas. En este caso, nos proponen los esquemas de llaves, el esquema de flechas, esquema ramificado o de diagrama, esquema de desarrollo y el esquema de barras. Vamos a conocer cada uno de ellos. Aquí podemos observar un ejemplo del esquema de llaves, donde se genera a base de un título principal, donde generamos las ideas principales, posterior a ello las ideas secundarias y algunos conceptos complementarios que se pueden aditamentar a esta estructura o esquema de llaves. El esquema de flechas, que si se fijan bien, hacemos el uso de las flechas, generando también un tema principal, ideas principales, ideas secundarias y el complemento de las ideas secundarias.
De esa forma se van generando los esquemas. En este caso ahora tenemos el esquema ramificado o diagrama. Aquí de forma vertical se va estructurando ramificadamente el título, que es la parte importante del contenido, las ideas principales, ideas secundarias y algunos detalles que contienen las ideas secundarias. En el esquema de desarrollo podemos decir que este se presenta en diferentes tipos de texto. Pueden ser estos ensayos, pueden ser también en libros, en textos de trabajo, los cuales están repartidos por títulos, capítulos o en este caso ideas principales, donde también se hace el uso de las numeraciones y las viñetas que pueden dar un realce a las ideas principales y a las ideas secundarias y los complementos de estas ideas. También encontramos el esquema de barras, que como pueden observar se utiliza más en cuestiones estadísticas, pero que también tiene una estructura ya establecida, donde se puede sacar estadísticamente algunos valores de cantidades con relación a diferentes o diversas preguntas que puedan generarse, ¿no? En este caso, ¿qué clase de mascota tienes? Y ahí está, ¿no? La cantidad exacta de qué personas tienen los perritos, gallos, etcétera, ¿no? Entonces, este es un esquema de barras que también es utilizado y aplicado como técnica de estudio. Ahora pasamos a ver el mapa conceptual. Este mapa conceptual es una técnica que posibilita organizar y representar de manera gráfica todas las partes y las ramificaciones de un tema específico. El mapa conceptual es un esquema conformado por conceptos, elipses, palabras claves y líneas, en este caso relacionantes, ¿no? Que van estructurando las ideas principales con las ideas secundarias. ¿Cómo crear un mapa conceptual? Seleccionamos un medio para dibujar, creamos un concepto principal, identificamos conceptos claves, organizamos las figuras y las líneas y afinamos y ajustamos el mapa. Aquí, por ejemplo, tenemos un esquema de qué contiene el mapa conceptual. El mapa conceptual debe contener los conceptos, los elipses que se estructuran de forma gráfica, las palabras claves o palabras de enlace y las líneas relacionantes que van concatenando las ideas principales con las ideas secundarias o las ideas de complemento. ¿Cuál es la utilidad de las técnicas de estudio? Nos facilitan la comprensión de los textos desde diferentes formas de expresión escrita. En este caso, podemos nosotros identificar o entender con estas técnicas de estudio la expresión narrativa de hechos reales o imaginarios que le suceden a personas o personajes dentro de la expresión narrativa. Asimismo, nos ayuda a comprender la expresión descriptiva por medio de las características de algo o que estamos describiendo algo mediante diversos recursos, ¿no? Lo podemos comprender mejor. Asimismo, podemos entender y comprender la expresión, en este caso, expositiva o argumentativa. A través de la información, nosotros podemos aportar ideas. En este caso, ahí generaríamos una expresión argumentativa acerca de un determinado texto o tema, ¿no? Entonces, miren cuán útil es esto de las técnicas de estudio, que nos sirven diferentes formas de expresión. Es por eso que yo te invito a que refuerces más tus conocimientos y te enriquezcas más en este tema. Qué interesante, ¿verdad, niños? A mí me gustó mucho, espero que ustedes también. Ahora los invito a que puedan consultar los textos de aprendizaje y así poder reforzar más sus conocimientos y con ayuda de sus padres o maestros puedan adquirir y enriquecer más de ellos. Hasta pronto, niños. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.